Muy buenos días, hermanos. Le habla pues su hermano Fernando, dando gracias a Dios. Hoy domingo, 1 de noviembre, eh, el Día del Señor. Hoy es el Día de la Iglesia. Y quería recordarle a todos ustedes, hermanos, que recuerden que hoy hay que retrasar el reloj 1 hora por el saving time. Entonces, pues ya como ven, pues hoy es el Día del Señor y estamos aquí para dar la clase del día de hoy. Bueno, habíamos empezado ya con esta segunda sección que tuvo hace ya 2 semanas la hermana Vilma, que hizo el compromiso con Cristo. La semana anterior, que estuvo nuestro hermano Jairo, estuvo nuestro compromiso con Cristo. Primero fue el compromiso de Cristo y después fue nuestro compromiso con Cristo. ¿Qué Cristo hizo por nosotros y qué nosotros nos comprometemos a hacer cuando nosotros ya aceptamos a Cristo? Entonces hoy vamos a hablar de el comprometidos con su palabra. Este es un tema tremendo, que es el tema central realmente de nosotros como creyentes, es el compromiso que nosotros que tenemos con la palabra del Señor. Y entonces la idea central es la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. No hay nada más cierto que esto que se afirma en esta idea central. La palabra de Dios es la guía perfecta y confiable, hermanos. Entonces, el pasaje bíblico que vamos a leer va a ser en el Salmo 119. Vamos a ver los versículos del 1 al 11. Los salmos nos enseñan mucho y vamos a ver qué es lo que dice ese salmo y cómo ese salmo nos ayuda a nosotros a comprometernos con la palabra del Señor. Y hay una aplicación para la vida. Y miren cómo dice, eh, todos nacemos con la capacidad de adquirir conocimientos. Es como si llegáramos al mundo con un dispositivo listo para incorporarle una amplia gama de información que se va almacenando y usando en diferentes oportunidades. Desde el momento de nuestro nacimiento y durante el resto de nuestra vida. En los primeros años aprendemos a hablar y las costumbres de nuestros padres. Pasamos casi un par de décadas aprendiendo el idioma, los números, la historia y las ciencias que nos ayudarán a desenvolvernos en la sociedad y a ganarnos el pan de cada día. A lo largo de nuestra vida estamos expuestos a una gran cantidad de información cultural, filosófica y social que podrá influir en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Por sobre todo ese conocimiento para esta vida, el Señor nos ha dejado su palabra, hermanos, como una guía confiable para nuestro andar por esta vida. Su palabra fortalece nuestra alma, libera nuestro corazón, nos muestra la voluntad de Dios y nos ayuda a parecernos más a Jesucristo. Dice Pedro en 2 de Pedro 1:9 que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a ver el Salmo 119 y voy a leer un poco del contexto. El Salmo 19 es el salmo más largo de toda la Biblia. Está escrito como un acróstico alfabético, en donde las diferentes secciones están divididas cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. La primera es Aleph, la segunda es Bet y consecuentemente es como el equivalente a la letra A, B, C de nosotros. Pero ellos tienen 22 letras. Entonces, este salmo está estructurado de una manera que fue pensada, ¿verdad? Dice que es el salmo de David y quién mejor que David para escribir este salmo, que es una adoración, es una oración, es un compromiso con la palabra de Dios. Entonces, cada letra del primer alfabeto, del alfabeto hebreo, cada
primeros 8, tiene 8 versículos, tiene 176 versículos en 8 cada uno con cada letra. Entonces ellos están divididos con la letra A de Aleph, Bet y consecuentemente. Y el sección de los 8 versículos empieza con la letra del alfabeto hebreo. Eso se hacía para ellos poder aprendérselo con más facilidad. Y entonces la letra del primer versículo empieza con la primera letra del alfabeto hebreo y consecuentemente. Y así lo podían aprender, o sea que es un salmo estructurado, es pensado. ¿Y quién mejor que David, que era un hombre con el corazón del Señor? Un hombre dedicado a respetar la palabra de Dios y comprometido con su palabra. Y nosotros que hemos visto la historia y los libros y todos los salmos y todo lo que escribió David, sabemos que David fue músico y que David fue un pastor de ovejas y que David estaba comprometido firmemente con la palabra de Dios, así como tú y yo. Porque esto está escrito, este salmo y toda la palabra de Dios está escrita para que nosotros pues aprendamos y para que nosotros pues nos conduzcamos por la vida. Entonces dice que cada sección tiene 8 versículos y la primera letra de la primera palabra del primer versículo de cada sección es la letra correspondiente al alfabeto hebreo. Este salmo es una exaltación gloriosa de la palabra de Dios y una exhortación a la obediencia y a la práctica que le corresponde a todo creyente que debe de meditar en ella de día y de noche. Bueno, pues hermanos, pues ya que nosotros tenemos esta facilidad de poder nosotros venir y a través del internet, a través de este canal, pues intercambiar esta enseñanza con todos ustedes, vamos a usar entonces la parte que le sigue a la pantalla. Ahí uno puede poner unos comentarios. Y yo quisiera que la utilizáramos para el beneficio de tuyo, mío y de otros hermanos. Entonces, yo pregunto hoy, ¿cuál es tu versículo favorito? Tú lo puedes escribir en la parte de abajo, el que tú sabes ya de memoria. Tú tienes uno o varios. Yo también tengo el mío preferido. Y yo quisiera compartir el mío, ya que no lo voy a escribir, pero lo voy a compartir y a lo mejor es el mismo que el tuyo, o a lo mejor pues es uno que a lo mejor tú cuando lo veas pues puedes decir, wow, pero mira, me llamó la atención ese versículo. Bueno, mi versículo preferido es Salmo 32:8, que dice: y te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el salmo favorito mío, está hasta en la tablilla de mi auto, y ese es mi salmo. ¿Cuál es el tuyo? Di cuál es el tuyo, lo escribes y lo pueden compartir con los hermanos. Entonces, pues vamos a leer el Salmo 119, vamos a leer primero del 1 al 4 a ver lo que dice, pero antes que eso, vamos a ponerle este tiempo en las manos del Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, a ti venimos, Señor Padre, porque a ti te necesitamos, Señor. Hoy domingo 1 de noviembre, Señor, que nos encaminamos, mi Señor, en este día a ir a la iglesia, a entregarte, mi Señor, nuestra adoración, a escuchar tu palabra, Señor Padre, y que esa palabra, mi Señor Padre, que nosotros escuchemos, que sea en nosotros rema para nuestra vida, que nosotros podamos aprenderla, que podamos llevarla de nuestra mente a nuestro corazón y que la podamos poner en práctica, Señor. Yo te pido, mi Señor, hoy que con esa palabra que tú nos das, como dice en nuestra iglesia, tú nos sanes, nos restaures, nos animes, Señor Padre Santo. Y que nos lleves, mi Señor, a un conocimiento más de ti, Señor. Porque nosotros, mi Señor, sabemos
que tú, mi Señor Padre, tu palabra está escrita en este libro. El único libro, mi Señor, escrito por Dios. La Santa Biblia, estos 66 libros, Señor. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en el cual mi Señor recoge tu palabra desde el principio hasta el final, Señor. Así que aquí, mi Señor, en este libro, mi Señor, nosotros encontramos tu aliento, encontramos, Padre Santo, la guía para esta vida, mi Señor Padre. Podemos aprender de muchas otras cosas, como dice la aplicación, pero con este libro aprendemos cómo aplicar todos esos conocimientos a esta vida y más allá de ella, Señor. Así que yo te pongo a cada uno de mis hermanos, te pido, mi Señor, vida, protección y salud para cada uno, Señor, en nuestra iglesia, nuestro pastor, la familia, diácono, cada uno de los ministerios, Señor, te los ponemos en el hueco de tu mano. Te ponemos, mi Señor Padre, a este país, Señor Padre, que tenemos un asunto electoral que en estos próximos 2 días, Señor Padre, que se haga tu voluntad. Pero mi Señor Padre, aquí estamos para adorarte, para bendecirte, para traerte ofrenda y para comprometernos, Señor, con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues bueno, pues vamos a leer el Salmo 119 y vamos primero a ver los versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste de que sean guardados tus mandamientos. Entonces, hermano, mire cómo David, un hombre enamorado de Dios, un hombre que comprometido, como debemos de estar comprometidos tú y yo con la palabra de Dios. Cuando uno está comprometido con la palabra de Dios, es muy difícil que vengan personas y que pues nos engañen. Porque si vemos a muchos predicadores, que lo hemos visto, y vemos que ellos suben a un altar y suben con un libro, que es la Biblia, y hay veces que vemos interpretaciones diferentes, o que dicen unos una cosa y otros dicen otras cosas. Entonces, ¿por qué Dios hizo este libro o se encargó de que este libro se hiciera? Pues era ¿para qué? Para que tú y yo lo leyéramos. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que cuando él fue de Tesalónica salió, hubieron unos hermanos que los recibieron y que eran más nobles que los otros, los que le llamaban los de Berea. ¿Por qué? Porque ellos buscaban en la palabra lo que él hablaba, a ver si era verdad. Entonces, nosotros podemos ver mucho en la Biblia que todo es una conexión entre Dios y nosotros. Entonces, este Salmo 119, 1, 4, y yo sé que los versículos que ustedes escribieron o que ustedes son sus preferidos, hay una conexión entre Dios y uno. Siempre va a ser de esa manera, hay esa conexión. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos comprometamos con esta palabra? Para que no tengas tropiezos en tu vida, para que tú sepas cómo conducirte en esta vida que tanta falta hace la palabra de Dios para todos nosotros. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y cuando el Señor dice bienaventurados, nos podemos acordar de el sermón. Casualmente el pastor nos ha estado hablando del sermón del monte, ¿verdad? Y de todas las bienaventuranzas. Entonces, él nos ha dicho que bienaventurado es una persona que es dichosa, una persona que está en plenitud, una persona que está en armonía, una persona que es feliz. O sea, bienaventurado lo que significa es
que está en un estado de bienestar general, producido por una comunión adecuada con el Señor y por andar de acuerdo con la voluntad de Él. Es un dichoso al agradar a Dios y no como resultado de las condiciones o las circunstancias que sean favorables o desfavorables en esta vida. Entonces los bienaventurados son los perfectos de camino. La palabra perfecto habla de alguien que es ¿qué? Íntegro, hermano, que no tiene de qué avergonzarse. No se trata de que haya alcanzado un estado perfecto de impecabilidad, sino que se esfuerzan para vivir una vida honesta, manteniéndose fieles a la palabra de Dios, a las promesas y también a lo que Él requiere de nosotros, para el bien de nosotros. De allí que el salmista ilustre esa perfección de camino diciendo, son aquellos que andan en la ley del Señor, aquellos que andamos en la palabra de Dios. Si tú y yo andamos en la palabra de Dios, óigame, vas a tener menos problemas en esta vida y vas a andar en la voluntad del Señor. Vas a tener esa bendición del Señor. Vas a poder adorar al Señor mejor. Vas a poder apreciar, conocerlo mejor. Porque ya que yo he creído en ese Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo, entonces, ¿por qué no conocerlo? ¿Y cómo yo lo puedo conocer? Escudriñando esta palabra. Jesús lo decía en la palabra también. Siempre que hubo la tentación, el Señor iba a la palabra de Dios. Y en los primeros capítulos de Mateo habla de que cuando el diablo se acercó a Dios y le ofreció los reinos de este mundo, el Señor le contestaba con la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la guía perfecta para nosotros. La necesitamos y ojalá que tú y yo y tú, la utilicemos, nos comprometamos con ella, la pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón y que la vivamos, ¿verdad? Que es tan más importante que todo, es que la podamos vivir. Entonces, los que andan en la ley de Jehová son aquellos que son bienaventurados. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La idea de que guardar sus testimonios, de que ponen la palabra de Dios en práctica. No solamente la tenemos, ¿verdad?, como un conocimiento en nuestra mente, sino que lo guardamos, que damos testimonio de esa palabra de Dios y que la utilizamos. Y dice el versículo número 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ya vemos que las personas que siguen la palabra de Dios, que están comprometidos con la palabra de Dios, ahí hacen cosas y hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Dicen, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué nosotros no hacemos? O por lo menos no deberíamos de hacer. No andar, ¿qué? En iniquidad, como dice el Salmo en el versículo número 3. Los que no actuamos fuera de los estándares que el Señor nos requiere. ¿Quiénes? Los que no andan en adulterio, en mentira, en concupiscencias de nosotros. Los que no nos escondemos en un teléfono o en un cuarto para ver y hacer cosas que no debemos de hacer. No hacemos iniquidad. Aquellos que nosotros que tenemos todo, como yo digo, por encima de la mesa, nada escondido. Yo no le puedo yo esconder nada a mi esposa. Y mi esposa no me puede esconder nada a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros actuamos de acuerdo a la palabra de Dios. No hacemos nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Y tampoco hacemos nada que sea piedra de tropiezo para nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos,
nuestros padres, nuestros hermanos de la iglesia. O sea, tenemos que estar comprometidos y seguir al Señor en todo su camino. Y tenemos que estar comprometidos con su palabra. Dice el versículo número 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios. Tenemos que dar seguimiento a lo que el Señor dice. Dice que sus mandamientos, por lo tanto, una vez más, nosotros tenemos que buscar ¿qué? Obedecer y cumplir los mandamientos con todo el corazón, con su propio bien. Es por tu propio bien. Entonces, en base a eso, vamos a contestar la pregunta número 2, que dice, ¿quiénes son los perfectos de camino? Y lo puedes escribir ahí, ya de acuerdo a lo que hemos hablado, en lo que tú has leído en el Salmo del 1 al 4, entonces podemos decir quiénes son los perfectos de caminos. Y ahí tú lo escribes y vamos entonces a pasar al versículo 5 al 8. Y vamos a ver qué dice el versículo número 5 al 8. De verdad que David estaba muy comprometido con la palabra de Dios, así como tú y yo debemos de estar comprometidos. Porque él, como vemos que esto es prácticamente también es una oración, como él le pedía al Señor que lo guiara, como él pedía al Señor que lo librara de los problemas que tuvo, no hay duda. Y David no fue perfecto, pero intentó de todo corazón estar en gracia con el Señor, así como tú y yo. Así que tú y yo debemos de imitar a David. Yo debo de imitar a David, tú debes de imitar a David. Debemos estar comprometidos con su palabra y seguirla. Y sé que van a venir muy, muy, muy buenos tiempos para ti como para mí. Y yo estoy seguro que aquí nosotros podemos dar testimonio, hasta lo podemos escribir ahí, cómo la palabra de Dios a nosotros nos ha beneficiado de una manera increíble. Lo primero es que nos ha traído luz, nos ha dado una perspectiva del mundo. La palabra de Dios nos dice por qué se creó este mundo, para qué se creó este mundo y dónde este mundo va a parar y a dónde nosotros dentro de todo ese proceso vamos a estar. Así que a nosotros pues nada nos sorprende, todo está escrito. Vemos muchas cosas que suceden, vemos ahora con este asunto del virus y de enfermedades, de muchos problemas sociales, de todo tipo. Pero nosotros, como estamos comprometidos con la palabra de Dios, la leemos, la tratamos de con todo corazón respetar y llevarla y guardar sus testimonios y vivirla, pues estamos seguros de que nosotros cuando se acabe todo esto vamos a estar en un mejor lugar. La voluntad de Dios se va a hacer. Eso va a ser así. Entonces, usted guerrero, usted guerrera que me está escuchando, usted que sigue la palabra de Dios, que está comprometido, que está guardando los testimonios del Señor y que está haciendo su mayor esfuerzo por seguir la palabra de Dios, confía en el Señor. Dice uno de los salmos que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me tocará, porque he puesto a Jehová, que Él es quien me salva. Eso dice el Salmo 91, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice el Salmo 119, del 5 al 8. Toda la palabra de Dios está relacionada con Dios y con uno. Dice segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo.
Así que la palabra de Dios es la guía para ti y para mí. Dice el Salmo 119 del versículo 5 al 8, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vio que nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios, pero para cumplir la palabra de Dios, uno tiene que hacer ciertas cosas, pero no es algo que viene así de que no, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Mira cómo David pide al Señor que ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, él está pidiendo una ayuda al Señor. Nosotros tenemos que pedirle una ayuda al Señor para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a guardar su palabra, nos ayude a buscarlo con todo nuestro corazón. Entonces, la idea es que tiene que haber un deseo, tiene que haber un deseo genuino. Y David dice, el salmista, se presenta a él como tú y como yo, anhelando que su vida pueda estar dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Todos debemos desear fervientemente que el Señor prepare nuestra vida al ordenar nuestro camino. Amén. Entonces, en el versículo número 6, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un resultado anhelado, o sea, tiene que haber algo que yo voy a esperar, que yo voy a lograr. Yo lo digo de esta manera, que tenemos que estar nosotros enfocados en obedecer y dar frutos en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo que nos da el Señor. Entonces, en el versículo número 7, la idea es que nosotros tenemos que tener una vida comprometida con la obediencia al Señor. Tenemos que estar comprometidos, porque cuando nosotros obedecemos al Señor, es bueno para ti, es bueno para mí. Nos trae paz. Dormimos cuando vamos a la cama, lo hacemos mejor, dormimos en paz, en tranquilidad. Cuando nosotros de todo corazón buscamos a Dios y buscamos estar comprometidos con su palabra, guardar sus testimonios y dar testimonio de Él, aprendemos a vivir mejor con menos. La palabra de Dios nos da sencillez, nos da humildad, nos da sabiduría. La palabra de Dios nos ayuda a batallar con nuestro ego, quita orgullo, santifica al hombre. La palabra de Dios es como dice el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que cada uno de nosotros debe de atesorar con todo su corazón, en tenerla, en leerla, en meditarla, en pensarla, en tener esa conexión con Dios, con lo que Él dice. Óigame, hermano, y hacerlo. Tenemos que tener una actitud, porque la fuerza del Espíritu Santo de Dios nos la da, la fuerza para poder obedecerla. Y podemos hacerlo a través de su Espíritu y a través de pedirle a Él que nos ayude a nosotros poder caminar recto en nuestra vida. Y en el versículo número 8, David culmina esta primera parte de este largo salmo estableciendo un compromiso personal al decir, tus estatutos guardaré. Y en segundo lugar, el salmista sabe que es débil, como tú y como yo, y que no podrá cumplir esa promesa por sí mismo. Por eso termina diciendo, no me dejes enteramente. No solo, Señor, con nuestra fuerza podemos lograrlo.
Pero si permanecemos en el Señor, así lo vamos a hacer, que así el Señor nos ayude para poder entonces lograrlo. Entonces vamos a ver el Salmo 119, vamos a ver los últimos 2 versículos que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El mismo David se pone lo hace desde la perspectiva de un hombre joven. Pero David tenía 7 u 8 hermanos más y él era el último. Eran 7, él era el séptimo, hijo de Isaí, y él era el último, o sea que era el más joven. Y él era pues pastor de ovejas. Y yo me imagino, asumo, y lo creo con todo mi corazón, que cuando él estaba con las ovejas, en ese tiempo que tenía para poder meditar, él, al estar a solas, él se deleitaba con la palabra de Dios, porque en aquel tiempo, que eran algunos 1100 años antes de Cristo, ya habían escrito, estaba la ley de Moisés, estaban los 5 libros y habían ya había estado Moisés, Josué, había pasado ya, y entonces habían caído en una generación después de los jueces, donde Samuel fue el último juez. Ya para esa época había habido un declive espiritual, pero los pergaminos, el libro, la Torá ya estaba escrita, o sea que él podía leer y aprendía de sus padres. Y él se le deleitaba con esa palabra. Yo estoy seguro que sí, porque cuando fue donde Saúl, que se hizo rey, él ya llegó con esa convicción. Me recuerdo cuando se enfrentó a Goliat al principio. Él dijo que ese incircunciso se ha metido con el ejército del Señor, de Jehová. O sea que él ya tenía esa ley puesta, él meditaba, él se gozaba. Y todo esto está escrito aquí para que tú y yo, nosotros lo aprendamos y para que tú y yo y tú nos comprometamos. Y desde joven, porque David fue joven y él sabe que mientras más joven, más limpio vas a ser. Como decía en la aplicación para la vida, tú le pones un chip a tu teléfono. Y después que tú le empiezas a poner programas, aplicaciones. Todo depende qué tipo de información tú le vas a poner. Esa es la información que tú vas a ver en ese teléfono. Y a través de esa información es que tú vas a estar ahí relacionado. Así es que, ¿qué mejor chip de Dios en tu corazón? Y que tú puedas meditar en ella en todo momento. Así es que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice David: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es que, hermanos, vemos, mi Señor, la pregunta que todos nosotros hemos preguntado: ¿qué debemos de hacer para tener una vida íntegra y recta? ¿Qué debo hacer para poner el gol en mi vida? ¿Qué puedo hacer para limpiar mi camino? Esa es la misma pregunta que se hizo David. ¿Y qué es la contestación? Pues que desde joven guardes la palabra de Dios, que te comprometas con su palabra y que te llenes de la sabiduría de Dios que emana de su palabra. Y al final, pues tenemos el compromiso, que es de tener la palabra de Dios con nosotros, meditarla, leerla y que nosotros podamos ponerla en práctica, que tengamos ese deseo de hacerlo, y creo que sí que lo podemos hacer. Tiempo todos tenemos, todo depende para que nosotros querramos el tiempo. Así que superemos nosotros la mediocridad espiritual, avancemos, hermanos, y convirtámonos en verdaderos adoradores de Dios y que guardemos su palabra
en todo momento. Dice el Salmo 119, 33, 35, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu palabra y lo cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Así es que, hermanos, pues con esto vamos a terminar. Espero que el mensaje es que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable para nosotros poder desenvolvernos en esta vida. Leamos la palabra, meditémosla, llevémosla de nuestra mente a nuestro corazón y guardemos su testimonio y la usemos para nosotros vivir esta vida. Así que yo pues muy contento, Señor, de poder estar este tiempo con ustedes, hermanos. Así que pongan los comentarios y hoy es día del Señor. Vamos para la iglesia a adorarle, a escuchar su palabra y a vivir una vida plena en nuestro Señor. Así que vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, por este tiempo que hemos tenido, Señor, juntos. Que tu palabra, Señor Padre, esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y que sea la guía que nosotros tenemos para poder vivir esta vida en este mundo, Padre Santo, hasta el día que tú regreses, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Refuérzanos, Señor, Padre. Danos esa fuerza de voluntad para leer tu palabra, porque en ocasiones, Señor, no la leemos como la debemos de leer. Tenemos tantos afanes, tantas distracciones, Señor, pero nunca es tarde. Podemos empezar de nuevo, Señor Padre, y ese es nuestro anhelo, Señor, poder meditar en tu palabra, enriquecernos de ella, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Y así, mi Señor, te adoraremos, Señor, en espíritu y en verdad, en pleno conocimiento de ti, Señor, y que tu Padre Santo nos ayude así a hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.